Ahí está, ahí volvemos. Gracias. No, lo que decía es que sí, la película, a partir de lo que plantea Ciro, de que hay una crítica social, una mirada por lo menos de la época, eh, Hollywood siempre tuvo como un, un posicionamiento liberal, no liberal de acá, digo, sino liberal de un poco más centrado hacia el centro izquierdo, si se quiere, este, que, bueno, se permitía por ahí hacer como críticas a lo que estaba pasando. También pensemos que en el año 88 creo que ya era Bush el O presidente, Reagan. entonces, sí, ¿no? Reagan o Bush, no me acuerdo sí, creo que es Reagan, pero era lo mismo, digo, porque los dos eran republicanos. Bush creo que fue el vice de Reagan, si no me equivoco. Eh, y, y bueno, esto es una película de 20th Century Fox, ¿sí? No es una película independiente de alguien que, bueno, es una película claramente de estudio, eh, que, que, bueno, yo también estimo que el público al que estaba apuntado la película era un público que eh, veía muchas películas de este tipo, digo, comedia romántica, y de paso había un subtexto, bueno, más de una crítica social. Eh, pero la película le fue bastante bien, así que creo que primó más lo del género y lo de ciertos nombres que aparecen al principio de la película, que, bueno, lo otro es como, bueno, te llevas aparte esta idea, ¿no? Sí, Patricio, ¿qué tal? Con todos. Bueno, yo me presento, soy Patricio, no estuve en la clase anterior. Un Bienvenido. gusto para todos. Sabes que yo voy a decir un poco lo mismo que se viene planteando, pero me quedé pensando, yo no vi la peli, vi los dos extractos y me quedé pensando en la secuencia del inicio y del final y el concepto de libertad, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad, la Land of the Free, etcétera, etcétera. Ujú. Y cómo lo que ganó la cara de la esta libertad desde en un plano gigantesco en donde se ve como tipo la has alejado pero muchísima libertad y terminas yéndote hacia afuera con esa imagen de claramente una colmena, como lo quieran describir, que todos lo estuvieron planteando, eh, el, el concepto ¿no? de libertad y lo totalmente lo opuesto. Eso me quedó resonando como con dos secuencias cortas, ¿no? Porque tampoco es que eran 20 minutos, digamos, dos partes muy cortitas de la película, se puede decir un montón de cosas, que es todo lo que estuvieron hablando ustedes y estuvimos escuchando, y además este concepto, ¿no? Libertad y totalmente lo opuesto, que para ella fue un logro, el ascenso social, etcétera, etcétera, pero claramente es totalmente distinto a lo que se ve al inicio, ¿no? Claro, 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 por eso digo, es una película que, si bien hay cosas que te las muestra de manera muy explícitas, hay otras que para mí las deja como, bueno, no para que complete el espectador, pero sí como que dé la posibilidad de una conversación, ¿no? Fíjense cómo estamos hablando de esto hace 15 minutos más o menos, y eso es lo importante, digo. Y, y también, a partir de esto, eh, cuando hablamos de una película, siempre es muy importante el contexto. Y cuando digo contexto, no estoy hablando de, bueno, qué pasa en el mundo, necesariamente, sino el contexto de, bueno, esta película aparece en qué momento del cine, qué está pasando a los costados, qué es lo que está pasando, no sé, digo, en, en ese país, por ejemplo. ¿No? Una película francesa de 2026. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el cine de ese país? Digo, ¿qué otras películas se estrenaron ese año? Eh, digo, este director de dónde viene, qué película hizo antes. Eh, digo, todas esas cosas también están buenas pensarlas a la hora de hacer una crítica, no necesariamente porque después vaya a estar volcadas en una crítica, pero sí para que nosotros tengamos como cierta información y para no pensar que las películas aparecen porque sí, digo, porque son
platos voladores, digo. La historia del cine nos demuestra que, bueno, hay fenómenos, hay eh, movimientos eh, que hacen que las películas estén agrupadas de alguna forma, ¿sí? O que aparezcan por algo. Por eso digo, esta película, Secretaria Ejecutiva, no es lo mismo que se haya estrenado en el 88, es que si alguien dijera, bueno, vamos a hacer una versión hoy de Secretaria Ejecutiva. Bueno, ¿cómo sería hoy? Más allá de las cosas más elementales como, bueno, celulares, internet, inteligencia artificial y todo eso. Bueno, ¿cómo sería hoy una película así? ¿Sí? Si alguien dijera, bueno, quiero tomar la misma historia y hacerla hoy en 2026. Bueno, incluso si lo hubiera hecho 10 años después, hubiera sido una película completamente distinta. Digo. Si en vez del 88 hubiera sido en el 98. Eh, hoy ni hablar. Digo, eh, no sé. Sí, Gary. No, iba un poco en ese sentido. Yo, cuando vi que la película de Nichols, dije a ver qué otras cosas hizo Mike Nichols. Vi que hizo El Graduado, que en su momento también es una película que también es un retrato de época. Digo, no necesariamente, esto que decís vos. Y me hizo acordar a Piso de Soltero, sobre todo el tema de esto de estar en una oficina gigante con un montón de gente. ¿Viste el plano ese que me quedó grabado, el que entran a la aseguradora y nunca vi una escena así, que son casi miles y miles de personas que están en un mismo, hacen ese plano en la oficina que no termina más y son todas escritorios, escritorios, escritorios y, y el protagonista que también quiere llegar a tener sus tres paredes, entonces presta el departamento. Digo, le di muchos puntos de contacto en alguien que quiere subir de posición buscándole la vuelta, digamos. Entonces, esto que decís vos, pensándolo ya más en la crítica, hasta dónde suma o no hacer esto, ¿no? Decir, bueno, este director viene de acá, que hizo esto, y esta película me parece que dialoga con esta otra película. Digo, ya más pensando por ahí en la crítica, pero digo, te pasa, cuando hay muchas películas, te pasa que una película te hace acordar a la otra y empiezan como a dialogar, ¿viste? Encontrar esos puntos. Lo que no sé si suma o no plasmarlo en la crítica, digamos. No, eso depende del enfoque que se quiera hacer. Digo, si uno, por ejemplo, doy un caso, si vos querés nombrar otra película, ya sea de este director o otra película que vos encuentres alguna similitud, esa similitud tiene que estar en función de algo, digamos, ¿por qué comparás? ¿Porque hay parecidos medio sospechosos o hay parecidos y en esta nueva película se busca significar lo que en esa película que vos detectás que hay una similitud, aparece acá de otra forma, ¿no? Ese sería un caso. O bueno, si querés mencionar otras películas del mismo género que tratan más o menos el mismo tema, bueno, también están estas que son previas, digo, ¿no? Eso siempre depende siempre del enfoque que uno le quiera dar, lo de conectar con otras películas, ¿sí? Eso es hacer un ejercicio de cinefilia, ¿sí? Porque muchas veces se confunde la cinefilia con ver muchas películas. Esa es una parte de la cinefilia. La segunda parte es ver muchas películas y tener la facultad de poder conectar esas muchas películas, ¿sí? Una cosa es acumular, ver tantas películas, otra es poder conectar y decir, ah, mira, esta me parece que tiene algo de esta otra. Mirá cómo esta otra, a su vez, está conectada con una película que no tiene nada que ver, es de otro género, pero la premisa es muy parecida, digo. Ese es un ejercicio de cinefilia, si se quiere, ¿sí? Bueno, si no quedó nada más, pasamos a la parte teórica del encuentro de hoy. Eh, bien, pasamos entonces a hablar de la crítica y los diferentes tipos que podemos encontrar. Eh, vamos a comenzar primero diciendo lo siguiente. La crítica es un género metadiscursivo, es decir, es un discurso que habla de otro discurso, ¿sí? Eh, es decir, se guarda una relación
con un texto previo. Es decir, texto previo acá lo entendemos como película. Es decir, no podemos tener crítica sin película. Esto es bastante básico, pero es así, digo, es un género de la escritura que necesita de ese objeto para existir. Bien. Em, por eso lo de meta, ¿sí? Bueno, vamos con entonces los diferentes tipos de crítica que tenemos. Hay un primer tipo de crítica que podemos encontrar, creo que la vez pasada se los dije, no solamente hacer crítica de cine es escribir un texto como podemos encontrar en los suplementos de espectáculos o en las páginas hoy especializadas donde alguien escribe, por ejemplo, 500 palabras sobre El Diablo Viste a la Moda 2, ¿no? Hay diferentes tipos de abordajes de una crítica y acá vamos a ver los diferentes tipos que podemos encontrar. Bien, como siempre les voy a dejar un texto de apoyatura en el Drive para que ustedes tengan a disposición. Por supuesto pueden tomar nota y demás, me pueden preguntar. Ahora yo voy a ir parando para que podamos tener un intercambio. ¿Sí? Bueno, el primer tipo de crítica que aparece, especialmente por longitud, lo pongo primero, es la reseña. ¿Sí? La reseña es un texto corto de carácter expositivo y descriptivo de una obra. ¿Sí? En este texto lo que se nos permite es tener un vistazo al objeto cuyo análisis de ese objeto está limitado, ¿sí? Está reducido. ¿Sí? En una época existía la reseña como un- una alternativa para poder hablar de una película de una manera muy escueta. Por un lado, porque cuando existía el papel, ¿sí? El soporte material papel, había una limitación de caracteres, es decir, no es como hoy que uno puede publicar un papiro en Internet y no hay límites prácticamente. Estoy exagerando, ¿no? Por supuesto, pero digo, hoy uno puede publicar 10 páginas, 10 carillas y no pasa nada. En el papel, por supuesto, había una limitación de espacio. Entonces, existía la reseña, sobre todo en la época del videoclub, los suplementos de espectáculo de los diarios, generalmente los viernes o los sábados tenían una parte que era como, bueno, una parte de reseñas de películas que ya se habían estrenado en cine, ¿sí? Y que la reseña funcionaba para eh, recordarle al lector o para decirle, mira, salió esta película en video y de una manera expositiva y descriptiva, simplemente se contaba un poco de qué se trata la película y algún dato y alguna mínima consideración que era una oración, ¿sí? No era un análisis como podemos encontrar en los textos que vamos a ver a continuación. La reseña también se puede entender como un formato que se podía dividir en dos partes. Por un lado la sinopsis y por otro lado un mínimo análisis que, como digo, era una oración o un poquito más, ¿sí? Eh, Hoy esto lo encontramos generalmente en, por ejemplo, catálogos de festivales, de ciclos, eh, o en, por ejemplo, programas de mano que se dan en alguno de estos tipos eventos especiales, ¿no? Bueno, el programa de mano es algo que se perdió también porque era muy propio de los cines con puerta a la calle, ¿no? Eh, que por ejemplo en el teatro todavía se mantiene, ¿no? Esto de
algún breve comentario o alguna breve descripción de lo que uno va a ver, ¿sí? Eh, la clave está en, bueno, cómo escribir en un espacio muy limitado, sintetizar de qué se trata y ofrecerle al lector una consideración muy, muy limitada. Bien, si ustedes ven, por ejemplo, catálogos de festivales o, como digo, de ciclos, es donde vive ahí la reseña un poco, donde sobrevive, digo, pero que al tratarse de eventos especiales que están dirigidos a un público que ya sabe qué es lo que va a ir a ver, se permite ser como un poco más complejo, un poco más profundo en lo que se considera, ¿no? Como importante dentro de un análisis. Eh, bien. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Algo no se haya entendido. Claro, bueno, mira lo que dice ahí Patricio, las reseñas de Movie, que vieron que tienen como dos partes. Si alguien entró a alguna Movie o tiene Movie, por un lado está como la sinopsis un poco más neutra, si se quiere, y por otro lado hay como una lectura más bien del editor, que le dice, o algo así. Eh, pero son como dos tipos de reseñas posibles, ¿sí? Eh, bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre esto, además de los que aparecieron en el chat. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente, que es directamente ya meternos con el formato crítico, ¿sí? La crítica es como ya lo hablamos, un texto reflexivo sobre una película en la que se incluye. Y acá nos metemos ya en esta estructura que los va a acompañar a lo largo de todos estos encuentros. Como les decía, es una estructura que les va a permitir a ustedes tener un orden, una prolijidad y además una especie de mapa para poder siempre llegar a un texto terminado, ¿sí? Bien, por un lado, esto es lo importante. La estructura es así. Descripción, análisis y conclusión, ¿sí? Esa es la estructura de las críticas que ustedes van a escribir para para este curso, ¿sí? Entonces, una crítica es un texto reflexivo en el que se incluye descripción, análisis y argumentación bajo un tejido formal de subjetividad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la subjetividad como algo que no hay que anular, sino todo lo contrario, hay que fomentar y hay que profundizar? Porque la subjetividad tiene que ver con la mirada, tiene que ver con las elecciones que hacemos acerca de lo que queremos hablar y a su vez, al elegir de lo que queremos hablar, está lo que dejamos afuera, ¿sí? Entonces, la subjetividad, además de eso, incluye, bueno, la elección de palabras, es decir, la parte semántica. Elegimos una palabra en vez de otra. Y, por supuesto, después está la parte del análisis en donde entran los componentes vinculados a la opinión, al gusto, pero también a los fundamentos de por qué esto, que yo creo que es de una manera, eh, es de esa manera y donde se evidencia en una escena, en un diálogo, en la fotografía, en diferentes elementos de los aspectos de- del análisis cinematográfico, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Así que no se no se vuelvan locos con el tema de, bueno, pero si yo no estudié cine, vamos a ir de a poco con eso. Bien, entonces, el concepto de crítica va por ese lado, ¿sí?
Lo importante es que es un texto reflexivo sobre una película, un capítulo de una serie, un especial de televisión, lo que sea audiovisual, ¿sí? Que incluye descripción, análisis y argumentación. Dentro del esquema en el que vamos a trabajar nosotros, es este que yo les di. Descripción, análisis y conclusión. Eso quizás no lo veamos específicamente hoy, cómo se componen esas tres partes, pero lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Por ahora vamos a trabajar en el día de hoy con los diferentes tipos de crítica que podemos encontrar. Entonces, dentro de crítica, ahora vamos a ver los diferentes tipos de críticas que hay, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta o consulta sobre esto? ¿Un comentario? ¿No? Bien. Vamos entonces primero con crítica periodística, que es la crítica que podemos encontrar en, eh, habitualmente en los diarios, en los portales y demás, ¿sí? En páginas especializadas que cubren los estrenos de la semana o las recientes salidas de películas en plataformas o, bueno, en sistemas de video on demand y demás. Bien, la crítica periodística es la que habitualmente contiene estas tres partes. La parte descriptiva, en donde se halla la sinopsis o premisa de la película. La segunda parte, en la que encontramos una argumentación, un análisis. Y la tercera parte, donde tenemos la conclusión. Bien, no necesariamente todas las críticas que uno, digo, si ustedes se ponen a buscar, no van a tener específicamente todas y cada una esta estructura. Pero esta es una estructura que, a partir de la tradición que se fue construyendo con los diarios, que era la fuente principal para encontrar este tipo de textos. Después, bueno, aparecieron las revistas especializadas y hoy, por supuesto, ya los diarios quedaron en desuso. Eh, Era un texto que estaba dirigido generalmente a un público que no había visto la película. Es decir, un público que quería saber de qué se trataba, tener las consideraciones de ese crítico y después, bueno, una conclusión que más o menos lo guiara. Sí, bueno, esta película vale la pena o no vale la pena. Bien, especialmente porque el lector del diario no compraba el diario para leer las críticas, compraba el diario para leer las noticias, para ver la parte de economía, los deportes, y quizás entraba en la parte de espectáculos para buscar qué opciones tenía para ver en el cine. Y se cruzaba con la crítica y era, bueno, a ver, quiero saber más o menos de qué va la película, ¿sí? Y tener, como decía, una lectura de alguien que se supone que está en el mundo del cine, en el mundo de la crítica, y que ve muchas películas y que me puede guiar si esto vale la pena o no. Bien, la crítica periodística va por ese lado, es decir, es muy importante la parte de a qué público está dirigido, ¿sí? Eh, en este caso, como decía, a un público que todavía no vio la película. Bien. Y también el diario, más allá de que estoy hablando de cosas que quedaron de moda, pero que son importantes porque sostienen un poco la tradición de lo que la crítica es hoy, es que esa crítica en general no se recuperaba, porque estaba dentro de un soporte que era el soporte papel, y que el diario un día después se transformaba en envoltorio de huevos o en materia prima para un asado. Era muy difícil que alguien hiciera el ejercicio de, bueno, fui a ver la película el sábado, voy a ir a buscar el diario del jueves para dialogar con ese texto. No. Eh, en cierta manera, de cierta manera,
la crítica de los jueves funcionaba solamente para el jueves. Hoy, por supuesto, todo cambió y los mismos diarios que tienen su versión digital, existe la posibilidad de que uno pueda entrar una semana después, un mes después del estreno de la película y ver qué es lo que se dijo, ¿sí? Sin embargo, como les decía, la tradición de eso que se construyó a lo largo de muchísimas décadas se sostiene. Si ustedes van a leer las críticas de Clarín, de La Nación, más allá de que eh, esto cambió la posibilidad de acceder a un texto, se sigue escribiendo más o menos de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que acude a una página de un diario, quizás se cruza con el texto porque se lo ofrecieron al costado o porque entró a una pestaña equivocadamente, le aparecieron las críticas de los estrenos, pero no es que va a buscar específicamente qué se dijo de esa película. Puede existir, sí, pero no deja de pertenecer esa crítica todavía a un suplemento y ese suplemento a su vez a algo más grande que es la edición de un día, de un diario. ¿Sí? Bien, bueno, vamos entonces con las partes de la crítica periodística. ¿Sí? Yo había dicho que la primera parte es la parte en donde aparece la sinopsis, la premisa, donde se cuenta un poco de qué trata, ¿no? Eh, Acá en esta parte es importante contar brevemente, entre comillas, el cuentito de la película. Pero lo interesante acá es que nosotros tenemos que incluir datos de, bueno, quién dirige la película, quiénes son los actores y las actrices que participan. También podemos mencionar qué otras películas dirigió ese director, esa directora. ¿Sí? Eh, Acá es importante tener cohesión y utilizar frases que escapen a esta idea del telegrama, digo, porque es muy fácil caer en, bueno, tirar un dato atrás de otro y que no tengan una conexión, que no sea cohesivo, ¿sí? Eh, la información tiene que ser pasada como algo orgánico, ¿no? Algo un poco más natural que simplemente decir, bueno, dirige tal, director de tal película, protagonizada por tal, sino darle un hilo que, que, que complete un todo. ¿Bien? Es decir, se puede mechar entre lo que es la premisa de qué trata la película con datos, ¿no? Bien. La segunda parte, la de la argumentación, sobre cada una de estas partes vamos a ir profundizando. Acá simplemente estoy como abriendo un poquito más cada segmento, pero después vamos a ir viendo cómo construimos específicamente cada parte. ¿Bien? Vamos a volver sobre esto. En la argumentación, en esta segunda parte de un texto, es donde encontramos la mayor densidad de subjetividad de la película, de la crítica, ¿sí? Sobre la película. En primer lugar, por esto que yo les había señalado, que hacemos un recorte de la película, tomamos algunas porciones para afirmar qué es lo que, por ejemplo, en la película funciona o no, cuáles son los motivos. ¿Sí? Doy algunos ejemplos muy breves. Por ejemplo, yo puedo decir, la película tiene un gran trabajo en la fotografía porque usa el color en un sentido dramático, es decir, el azul tiene un significado para el protagonista. ¿Bien? Si yo ahí simplemente digo la fotografía es espectacular, punto, y me pongo a hablar de otra cosa, queda exclusivamente anclada esa afirmación en el orden de la opinión.
En cambio, si yo profundizo y digo, bueno, ¿por qué tiene un gran trabajo de fotografía? Y por esto, porque hay un color que se utiliza y que tiene un sentido dramático, porque el director nos quiere contar que ese color tiene un significado, ¿sí? Después, si ese argumento es bueno o es malo, es otra historia. Acá, por lo menos, yo estoy defendiendo la afirmación de por qué la película me parece que tiene una buena fotografía, ¿sí? Después, yo también puedo decir eh, que por ejemplo, tomando el caso de Knox Goes Away, que yo hablaba, es una película que pertenece a un género determinado, un policial, una película de suspenso, yo puedo plantear, por ejemplo, si la película no me gustó, puedo entender que, bueno, la película no le escapa a los lugares comunes del género por esto, por esto, por esto, ¿sí? Ahora, si yo simplemente digo, es una película más de suspenso, punto, y sigo por otro lado, me quedo en la superficie de la opinión, ¿sí? Ahora, si yo explico por qué esa película se queda simplemente en los lugares comunes del género, y explico dónde, por qué esto, por esto, por esto, por esto, es una opinión fundamentada, ¿sí? Esa fundamentación se puede dar de diferentes maneras, digo, por momento del guión, porque el personaje no le escapa a los clichés. Digo, puedo dar diferentes tipos de eh, fundamentación. Lo importante es no quedarnos simplemente eh, en el gusto o en la opinión, ¿sí? Siempre tiene que primar que esa afirmación se extienda, se explique, y especialmente que podamos ubicar dónde está eso, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Dónde lo detectamos en la película? ¿Sí? ¿Con qué lo detectamos? No importa al principio cómo eso se transmita, lo importante es que esté, ¿sí? Eso es probablemente lo más importante cuando nos metemos en la parte del análisis. Es más importante que ser minucioso o que tener conocimientos específicos de técnica y demás, ¿sí? Eh, por supuesto, es importante sumar conocimiento y si uno tiene un interés, una curiosidad, leer algún libro sobre, no sé, hay muchos libros accesibles sobre cine, sobre aspectos del lenguaje, digo, hay libros de fotografía que no necesariamente son manuales, sino que son libros que están contados, no sé, hay, eh, hay un libro que es de un director de fotografía que trabajó con Bergman y eh, con Woody Allen. Lo estoy escribiendo muy mal, pero sí, creo que se llama así. Es Ben Nixby, que hizo muchas películas con Bergman y después, bueno, Woody Allen, como era muy fan de Bergman, lo llamó. Y escribió un libro espectacular, que ahora les voy a buscar el título. Y es muy accesible para entender la fotografía, porque está dirigido a los espectadores, no está dirigido a sus pares. eh, y hace como una explicación eh, muy amable de por qué se usa una luz y por qué se usa otra, cómo se fotografió tal escena o tal otra. El libro se llama Culto a la Luz. Culto a la Luz es un libro que está disponible, si les interesa, digo, pasar por por esa parte del cine. Eh, es es súper piola. Y hay otro libro también que es un libro de un director de fotografía portugués que se llamaba Néstor Almendros, que se llaman Diarios de una Cámara. Ese creo que lo tengo en PDF. Si lo encuentro, se los voy a subir
para que lo tengan ahí como bibliografía si quieren complementaria. Eh, es un libro que además de ser muy amable como el de Sven Nixby, el de Culto a la Luz, es un libro que tiene un glosario, pero un glosario eh, también como dirigido a un público general, ¿sí? Y que yo creo que eso les va a servir, digo, como para tenerlo de apoyatura y para entender también, eh, y que lo pueden después también aplicar a los textos cuando se tienen que referir a la fotografía propiamente dicha, ¿sí? Entonces, eh, volviendo un poquito a lo de la crítica, me importa más que aquello que ustedes afirman lo puedan fundamentar que el cómo lo fundamentan. ¿Se entiende? Después eso se va puliendo. ¿Bien? Bueno. Y la última parte es la parte de la conclusión, donde tenemos que hacer una síntesis de nuestro texto, de nuestra idea general que extraemos de la película, que extraemos y que interpretamos, ¿sí? Mucho más adelante vamos a ver la diferencia entre comprender e interpretar, ¿no? Y aquí mi sugerencia, siempre con la conclusión, es que nos pongamos un poco creativos y que podamos dejar una última frase que puede ser tanto abierta como concluyente, pero que le dejen al lector la posibilidad, en el caso de la idea abierta, de seguir pensando en la película y de permitir que las propias ideas que tiene ese lector espectador se amalgamen con las de nuestro texto, ¿sí? De generar una especie de diálogo posible, eh, ya sea discutiendo con lo que nosotros presentamos, pero también presentándoles la oportunidad de decir, ah, mira, esto no se me había cruzado por la cabeza, está buenísimo, bien, o yo había pensado algo completamente distinto, mirá qué interesante esto, o no, todo lo contrario, poder discutir y poder eh, decir, no, no, para mí nada que ver, es todo lo opuesto. Eh, por eso a mí personalmente me interesa mucho cuando aparecen películas que generen un consenso absoluto, ir a buscar como las críticas que sienten un poco. Un caso de los últimos meses, Una batalla tras otra, en general es una película, la de Paul Thomas Anderson, ¿no? Que generó como un consenso positivo. Sí, a mí me encantó la película también. Pero fui a buscar un poco a ver los que estaban en contra de la película, por decirlo de alguna manera, en contra, o los que no les había gustado, y ver qué lectura se sacó de esa película para algo que había generado como un pensamiento casi universal, ¿sí? Y muchas veces, más allá de que uno puede no estar de acuerdo cuando lee críticas de ciertas películas que- que enaltecen o que son muy negativas, ver qué es lo que se saca, ¿no? De ahí, digo, de que, más allá de que uno no esté de acuerdo, es interesante ver qué lectura se tuvo. Eh, por lo menos es lo que a mí más me interesa cuando pasa un fenómeno así, ¿sí? Eh, Después, estar de acuerdo, ¿no? Es casi como algo medio secundario, digo, porque se pueden leer críticas muy malas de algo con lo que uno está de acuerdo y no suma demasiado. Eh, pero bueno, ese es un tema mío, digo. Lo traslado simplemente como para que eh, eh, a veces hacer ese ejercicio nos puede alimentar más que el ir a buscar. No hay nada peor que la crítica que esté simplemente como para legitimar la, la visión de alguien que está leyendo, ¿no? Y que no sea algo que, bueno, que permita abrir un poco a la discusión, pero también abrir un poco a la discusión dentro del consenso, ¿sí? Por eso yo digo, no hay manera de hablar de manera completa de una película, pero puedo encontrar dos o tres críticas que estén a favor, por ejemplo, de una batalla tras otra, pero que cada una
direccionó su mirada hacia lugares completamente distintos. ¿Sí? Bien. Em, ¿Alguna pregunta o consulta antes de pasar a otro tipo de crítica? José, una Sí, cosa, Sí. siguiendo en línea con esto que decís vos, por ahí el mencionar otras películas que dialoguen con esa le dan la posibilidad al lector de ampliar las políticas, las películas posibles para ver. Digo, en esto que decís vos de que la crítica te sume algo más de me gusta, no me gusta, está bueno esto, está bueno. No sé, estoy pensando así en voz alta, un poco en línea con lo que estabas explicando vos. O esto de que esta película dialoga con esta, entonces por ahí si suma otra visión a otra cosa que tiene con eso, me parece le puede aportar como algo distinto, más allá de la crítica en sí, de lo que se refiere la crítica, digamos, ¿no? Sí, sí, es una posibilidad. No, no es que siempre tenemos que estar brindándole al- al lector una conexión con otras películas. Sí, es una posibilidad, digamos, una posibilidad también de poder ilustrar un concepto que se quiere transmitir. Digo, eso sí es válido, pero es una posibilidad entre varias. Sí. Eh, Habían levantado la mano por ahí. No sé si alguien quiere. Adelante, Magdalena. Y después Juan sí. Pablo. A mí me pasó lo contrario cuando se estrenó Homo Argentum. A sala llena creo que subió dos críticas, una en contra y otra a favor. Me pareció más Sí. interesante la a favor, eh, eh, porque justamente estaba como en el otro extremo de lo que yo opinaba Ujú. y interesante pensar como alguien, bueno, acá en estos puntos voy a defender la película, me pareció más enriquecedor para mí al menos. Claro, también por ese lado, digo, cuando encontramos una película que todo el mundo la está matando, tengo esa cosa de, bueno, a ver, a alguien le tiene que haber gustado, o a alguien le tiene que haber parecido interesante o destacó algo. Y después, bueno, uno termina de leer y dice, no estoy de acuerdo para nada, pero qué sé yo, me llevo eh, otra perspectiva. Entonces, me parece que, que- que es como algo bastante sano también. ¿No? De- no, no es que lo tenemos que hacer con todas las películas, digo, pero eh, siempre algo se puede rescatar, creo yo. No de las películas, pero sí de las críticas. Y ya que estamos hablando de eso, digo, de leer críticas, se aprende mucho leyendo también críticas, ¿eh? Se aprende viendo estilos, sobre todo eh, ciertas firmas, ¿no? Bueno, ya, por supuesto, al ser un oficio también, no una profesión, digo oficio porque se hace a la práctica también. Y lo van a ver ustedes también, ¿eh? Lo digo para aquellos que por ahí nunca escribieron nada, van a salir de acá puliendo un estilo o algo. Cuando ustedes pongan un trabajo al lado de otro, van a ir viendo, no, no tanto la evolución de mejora y eso, sino que eh, ver ciertas marcas, digo, palabras que uno utiliza mucho, eh, maneras de abordar, por ejemplo, una sinopsis, digo, cosas como muy pequeñas, después cosas un poco más evidentes, quizás. Sí, Juan Pablo. Sí, habían pasado los libros ahí, ahí yo si querés los recupero. Sí, adelante, Juan Pablo. No, con respecto a la crítica, me parece que en los 90, digamos que fue cuando yo empecé a ver películas y que fui interesándome en el tema, eh, siento como que la crítica era como un sistema, ¿viste? Pesado, o sea, que te podía voltear tranquilamente una película y que uno las caras ya la tenía más o menos conocida. Entonces, no, fulanito la mató a la película y ya directamente te arruinaba el estreno. Creo que hoy, más allá de que pueda haber ciertas firmas reconocibles, es como más amplio el espectro de los capanga que había antes, más o menos. Sí, bueno, por supuesto, cambió absolutamente todo porque
Hoy no tiene el mismo peso que tenía antes una crítica. Eh, Antes una crítica te ayudaba, sobre todo a ciertas películas más chicas, pero no solamente por la crítica, sino por dónde estaba ubicada esa crítica. Digo, antes las críticas de los diarios tenían un sentido. No daba lo mismo de Clarín que pusiera 2 estrellas o que te pusiera 5. Hoy da lo mismo. Creo que también Pero, juega un poco el acceso, porque nosotros teníamos acceso a esa información solo a través de ellos. Hoy en día cualquiera se puede claro, fijar bueno, el claro. contexto entrando en Google y te fijas a los 5 minutos un director hindú que hizo, qué películas hizo, ¿viste? Sí, claro, claro, claro. Hoy es mucho más sencillo acceder a un montón de cosas. Eh, sí, cambió absolutamente todo. Eh, Igual, eh, perdón, el que, valor de la crítica no perdió un poco de valor porque quizás hoy se fijan más en lo que dice la gente en las redes que lo que dice cierto crítico o lo que dicen los críticos profesionales. Ahí como quedó la crítica. Quedó- eh, lo que sucede es que hay algo que se fue perdiendo, que es la capacidad de lectura. Hoy se lee mucho menos, en general, digo, es un problema mundial, diría. Eh, por supuesto, hay sociedades que por ahí leen un poco más, un poco menos, pero yo creo que hoy, entre un montón de cosas que suceden y los trastornos de ansiedad y demás, hay mucha menos paciencia para leer un texto, me animaría a decir, de 2 carillas, ya ni siquiera de 5, de 10 carillas. Entonces, yo creo que ahí tenemos uno de los factores por los cuales también la crítica fue perdiendo interés y fue perdiendo un lugar. Eh, Además perdón, de que ya no es tan determinante como hablamos hace un minuto como lo era antes. Hoy eh, el espectador, hasta incluso menos cinéfilo, puede acceder a información, eh, hasta incluso puede tener el hábito de decir yo veo el tráiler y punto, si me interesa o no me interesa, algo que hasta hace 15 años, 20 años no se podía hacer. Uno veía el tráiler en el cine o en la tele. Hoy lo podemos ver desde de miles de maneras, el teléfono, la computadora, la tele, digo, uno puede tener a ese acceso, digo. Y para mí lo que vino a ocupar un poco más el lugar de la crítica escrita es los videos cortitos. Los videos cortitos, ya sea TikTok, YouTube, Instagram un poco menos ahora creo, pero eso es lo que vino a ocupar como un lugar, digo, donde creo que eh, esas firmas que estaban antes en un diario o en una publicación especializada, hoy son nombres individuales que tienen sus cuentas y que arman un video de 1 minuto, 2 minutos, lo que pida, digamos, el algoritmo, y esa es la manera de transmitir. Bueno, mirate esta película por esto, por esto, por esto, por esto. Punto, ¿no? Que ya ni siquiera se escucha porque aparece subtitulado, entonces no sé, digo, me parece que la crítica escrita en algún momento va a pegar una vuelta porque volvió un poquito el newsletter hace unos años, ahora quedó medio estancado, pero es como un formato también posible de, de escritura, de una escritura y de una lectura mucho más reposada, porque el newsletter, al no estar anclado dentro de una página en donde hay quizás un montón de otras distracciones, se puede leer de otra forma, eh, se puede guardar también, entonces creo que se acerca un poco más
a lo que eran los textos que encontrábamos en publicaciones especializadas. Eh, lo que sucede también es que incluso los sitios especializados de cine fueron muriendo en estos últimos tiempos. Eh, Eso que había aparecido como el sustituto del papel, hoy ya ni siquiera es barato sostener un sitio de internet eh, que no da dinero o que no genera eh, algún tipo de mínimo dividendo, digamos, para sostener la página. Eso también se fue perdiendo. Pero se fue perdiendo de una manera muy acelerada, digo, entre la aparición de Internet y hoy, en muy poquito tiempo, eso que había aparecido como lo nuevo, ya no está. Versus el papel, que bueno, duró, no sé, un montón de tiempo. Eh, de todos modos, hay un montón de lugares que sostienen esta tradición de publicar números, no sé, está La Vida Útil, está Taipei, está, bueno, Sala Llena, yo escribo ahí cada tanto, a Sala Llena, también hay como una especie de resistencia a, a este tipo de formatos, a este tipo de tradición. Eh, Después hay otros lugares como otros cines que es más completo de noticias y de este, eh, información, además de críticas. Hay cobertura de festivales, bueno, en la Sala Llena también hay cobertura de festivales y eso. Eh, pero hoy es como un lugar medio de resistencia. Lo que pasa es que la crítica para mí nació y va a morir en lo escrito. Eh, para mí del- todo nace en lo escrito. Hasta incluso alguien que tiene que preparar un video de TikTok se escribe ese minuto, digo, para que te dure un minuto eh, el video, algo te escribir un punteo o tener una idea previa, digo. Eh, pero bueno, no me quiero ir como muy lejos este, de lo que estábamos viendo, pero eh, justamente la otra crítica, el otro tipo de crítica que les iba a presentar es crítica ensayística, que en comparación con la crítica periodística, lo que tiene a favor es la atemporalidad, es decir, puede ser leída en cualquier momento. Se puede leer mucho tiempo después del estreno de una película, eh, y que son las que permiten un diálogo con un lector que ya vio la película y que va a buscar justamente qué dijo tal publicación, ¿no? En una época, por supuesto, en los 90, la, la publicación que cambió mucho la manera de hacer crítica, de leer crítica, fue El Amante, ¿sí? El Amante Cine tomó, por supuesto, como espejo a Caballero Cinema. Eh, Después si le salió ser Caballero Cinema o no, es otra cosa, pero para acá, para nuestro país, cambió mucho eso. Después apareció Film, haciendo cine duró un poquito menos, y estaba más orientada hacia la industria, pero El Amante tenía un estilo que era el de, bueno, encontrarse con un lector que iba a buscar críticas de cine, es decir, compraba El Amante para la crítica de cine, a diferencia de un lector que se cruzaba con un texto de una crítica en un diario. ¿Sí? Y el público del Amante era un público que eh, elevaba a la enésima potencia esta idea que yo decía de dialogar con los textos, ¿no? Porque, bueno, fue más para el lado de la polémica, si se quiere, pero es una manera de dialogar también. Eh, la idea de las críticas especializadas, las críticas en publicaciones especializadas, es eso, es generar un encuentro tácito, si se quiere, con el lector.
¿Bien? A diferencia de las críticas periodísticas, las críticas ensayísticas no tienen un límite en los caracteres, o mejor dicho, el límite es mucho más amplio, eh, y que si bien no hay un límite marcado por un manual ni nada por el estilo, sí las críticas periodísticas tienen un límite proporcionado por el propio diario. Eh, Todavía existe el diario en papel, digo, se siguen publicando críticas diario en papel, pero fíjense que los diarios en sus versiones digitales sostienen, más allá de la posibilidad de hacer textos más largos, sostienen esa estructura de textos cortitos, ¿no? Cuando se habla de una crítica de una película, de un estreno de la semana, ¿sí? Eh, lo que permite la crítica ensayística es tener una lectura mucho más reposada sobre, eh, sobre una película. Lo que sucede con la crítica periodística es que el crítico por ahí fue a ver la película en una función privada un lunes, un martes, escribió el miércoles, se publicó el jueves. Entonces, no hay mucho margen para reflexionar sobre lo que se vio versus una crítica ensayística que quizás un crítico pudo ver esa película más de una vez, que este, tuvo quizás 1 o 2 semanas para escribir, o que la empezó a escribir y la continuó unos días después, digo, mucho más calmo que la dinámica que tiene escribir una crítica periodística. ¿Sí? Eh, las críticas ensayísticas en cuanto a la sustancia de sus textos no tienen la exigencia de contar la trama, eh, aunque pueden hacerlo para generar un marco de referencia al lector. Pero como dije, no es un lector que llega despistado a leer ese texto, sino que va a buscarlo y al ir a buscarlo se puede entender que es alguien que ya vio la película, no tiene la necesidad de saber de qué se trata, ¿sí? Entonces, la estructura de una crítica ensayística es mucho más libre que la de una periodística, ¿sí? Eh, Incluso un hilo argumental de la película puede estar a la mitad del texto, puede estar, no sé, eh, hacia el final, digo, o puede no estar. Eh, Ahí también tenemos una gran diferencia entonces con la crítica periodística. Y además tienen la posibilidad, gracias a una extensión más larga, de profundizar sobre eh, el análisis, ¿sí? Por ahí en una crítica periodística tenemos un límite, entonces no puedo ahondar en todo lo que a mí me interesaría ahondar sobre la fotografía y tengo que hacer una síntesis. En cambio, en una crítica ensayística, uno puede despacharse por ahí escribir, qué sé yo, 200 palabras sobre la fotografía de la película, o escribir todo ese texto solo sobre la fotografía de esa película, ¿sí? Emplear un lenguaje técnico, hacer una descripción muy larga de una escena para ilustrar por qué esta película es interesante en este aspecto, en la fotografía, en el sonido, en el guión, en la puesta de cámara, en lo que sea, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, también profundizar en la temática de la película, digo, no sé, una película que es muy importante para la época, entonces, bueno, se hace una conexión con lo político, con lo social, con lo económico, con lo que sea, con la coyuntura en general, y la extensión de una crítica de este tipo lo permite, ¿sí? Bueno, estamos ya sobre el final. Eh, ¿Quedó alguna pregunta o comentario? Muchas gracias que pasaron ahí los dos textos eh,
Diario de una cámara y culto a la luz. Yo los voy a subir igual al Drive para quienes están escuchando esta clase eh, a la distancia, así que lo van a tener también a disposición dentro de la parte de bibliografía complementaria. ¿Sí? Eh, claro, Revista de Cine también era otra publicación. Esa era bastante interesante porque era como una especie de compendio de directores de cine, historiadores, eran solamente críticos. Eh, sí, bueno, Homero Alsina Tevenet fue un crítico uruguayo que trabajó mucho acá en Argentina, escribió en el diario El País, Página 12. Están los 4 tomos que editó Fernando Martín Peña, que es maravilloso. Ahí pasaron uno. Y hay críticas de todas las épocas de prácticamente no sé, 70 años de cine, me animaría a decir. También hay entrevistas que hizo Homero Alsina Tevenet. Bueno, Homero Alsina Tevenet era un genio de escribir de una manera muy amable y ser a la vez muy sofisticado, que es algo muy complicado de hacer. Sí, Juan Pablo. No, lo que quería, o sea, comentar o preguntar, preguntarte en este caso, es si es un buen ejercicio eh, leer la crítica antes de ver la película y después volverla a leer para ver si lo que leíste antes te hizo ruido, si después coincidís, si no, me parece como que estaría bueno como probarlo, ¿no? Sí, ese es un ejercicio muy personal, ¿no? Que no indico que se haga o que no se haga. Ahí también entra a jugar esto del spoiler, ¿no? Esta palabra que ya la tenemos incorporada, porque bueno, hay gente que es un poco más sensible al spoiler que otra. A mí, por ejemplo, me puede decir, este, voy a exagerar mucho, pero digo, me puede decir, Bruce Willis está muerto en sexto sentido, no me importa, le voy a ir a ver la película, probablemente me olvide mientras estoy Sí. viendo. Quizás a alguno de ustedes le pasa que por ahí les cuentan algo, pero uno cuando está dentro de la sala está viendo la película, por ahí se olvidó de que alguien le contó algo importante de la trama. A mí no me cambia mucho, pero sí, es un buen ejercicio. Digo, ir a leer una crítica, después ver la película, después volver a leer la crítica. Yo no lo suelo hacer, yo suelo hacer medio lo contrario, ir a leer el texto después de verla. O a veces leo la crítica y por ahí no miro la película, porque quería leer Ah, por curiosidad y por ahí termino viendo la película un año después y me olvidé de lo que decía la crítica. O por ahí sí, a algo mí, que me quedó en grabado mi y caso lo vuelvo a leer. en mi caso el spoiler no, la verdad que Sí, no me tiene sin cuidado porque, o sea, me interesa más el cómo, ¿viste? Cómo te lo cuentan claro, que lo que, la historia, digamos. claro, claro. Bueno, el tema de, eh, no sé, digo, bueno, por eso digo, yo soy como bastante cuidadoso cuando escribo un texto, sobre todo de algún estreno, de no contar demasiado, porque bueno, hay gente que no quiere saber. Y a veces eso también me limita a hacer algún tipo de análisis porque tendría que contar una escena que es determinante. Bueno, ahí es también ver para dónde uno le encuentra la vuelta. Eh, pero también depende para dónde se escribe. Por eso para mí es muy importante tener en cuenta el público. Por un lado, por esto, digo, porque no es lo mismo dirigirse a un público que ya vio la película que a alguien que por ahí no lo vio. Eh, y son cosas que de este lado hay que tenerlas en cuenta. No siempre se tienen en cuenta, digo, hay algo que un poquito se deslizó cuando todo se volvió digital y se normalizó de esa manera como producción digital de textos, que bueno, ahora entonces yo puedo escribir, contar lo que quiera, total, el texto queda ahí, lo va a leer alguien que en algún momento eh,
ve la película y quiere acceder al texto, pero claro, por ahí estás contando algo de más que lo fue a leer alguien antes, ¿no? Porque estaba buscando, no sé, alguna confirmación de, bueno, esta película al final de qué se trata, de esto, de lo otro. Pero bueno, son elecciones también que se hacen, ¿no? Eh, qué sé yo. No sé si quedó algo más. Yo lo que tengo para decirles es que la semana que viene es feriado, es 25, no nos vamos a encontrar. Les voy a dejar un texto en el Drive eh, que se llama, es un texto que está en la publicación Film, todavía no lo subí, lo voy a subir mañana, así que eh, ahí lo van a encontrar. Yo les había dicho, además del amante, está la revista Film, y de ahí van a tener que leer un texto de una película que se llama Contracara, del año 1998. Este es un texto que yo lo utilizo mucho porque, si bien es un texto que está dentro de una publicación especializada, tiene casi al pie de la letra la estructura con la que nosotros vamos a trabajar nuestras propias producciones, ¿sí? Descripción, análisis, conclusión. Entonces, más allá de si vieron o no la película, a ver, si tienen algún interés de ver la película, les diría, vean la película antes porque devela algunas cosas. Si no les interesa ver la película, leen el texto y funciona igual, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta cómo está construida la estructura del texto, ¿sí? Ya van viendo que nos vamos metiendo de a poco, ¿no? Primero hicimos ejercicios orales de, bueno, cómo leer una película, cómo pensar una película, maneras posibles de interpretar una película, ¿sí? Esto no lo vamos a dejar de hacer. Ahora, pasamos a tener una noción de cómo está construida las diferentes alternativas que tenemos de críticas, crítica periodística, crítica ensayística. Y ahora pasamos ya a ver la estructura con la que nosotros vamos a empezar a trabajar y escribir, ¿sí? Les voy a dejar un disparador también en el Drive a partir de este texto, así que dentro de 2 semanas nos vamos a encontrar con este texto, lo vamos a desglosar. Vamos a ver dentro de cada instancia de la que vimos hoy, de descripción, análisis y conclusión, las diferentes partes para llegar ya a el primer trabajo práctico, que es el que van a tener que hacer este, después de la clase 3, que ahí les voy a dar la consigna, y qué es lo que van a tener que ver, y ahí ya ustedes van a pasar a tener un primer acercamiento a lo que es escribir, ¿sí? Y vamos a ver ejemplos también de textos que eh, se acercan a la consigna que les voy a dar, ¿sí? Pero por ahora, lean este texto que les voy a dejar subido en el Drive y piensen en el disparador que también les voy a dejar en función de este texto, ¿sí? Bueno, les pido disculpas que me excedí un poquito en el tiempo. Les agradezco mucho por haber estado del otro lado. Ya saben, me pueden escribir por cualquier consulta, comentario o lo que sea que quieran compartir o decirme. josetripodero@gmail.com, ese es mi mail que estoy a disposición de ustedes, ¿sí? Bueno, les agradezco un montón que hayan estado del otro lado, les deseo una muy buena semana y nos volvemos a encontrar entonces dentro de 15 días, la semana que viene, no porque es feriado, nos encontramos el 1 de junio, ¿sí? Y como les pusieron en el mail que les mandaron, son 12 clases, ¿sí? No es que se pierde, sino que se extiende en el tiempo, ¿sí? Muchas gracias por haber estado entonces del otro lado. Nos vemos en 15 días. Gracias. Adiós. Gracias, chau. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, chao. buena semana. Chao.